El silencio era espeso, como una manta tejida con polvo y cenizas. Iki dormía profundamente, envuelto en la oscuridad de su habitación, el cuerpo quieto, pero su mente comenzaba a agitarse. Algo tiraba de él, como una corriente subterránea arrastrando su conciencia hacia otro lugar, otro tiempo. De pronto, se encontró de pie, en medio de una ciudad hecha ruinas. El cielo estaba cubierto por una capa gris perpetua. No había señales de vida, solo escombros, estructuras colapsadas y el eco lejano del pasado. Iki se detuvo al borde de lo que alguna vez fue una calle transitada. La reconocía, la había visto antes. Cada grieta en el pavimento, cada edificio derrumbado, todo igual que la última vez. Pero no era solo la ciudad lo que lo inquietaba. Era la sensación punzante de haber regresado a ese lugar, la certeza de que en ese lugar exactamente ahí había visto a Evelyn. Sin decir palabra, caminó por entre los restos de concreto y polvo, hasta llegar a aquel rincón, donde alguna vez la había encontrado, mirándolo fijamente, pero ahora solo quedaba vacío. Un viento mudo se deslizó entre las ruinas. ¿Por qué, otra vez?, susurró Iki, cerrando los ojos. Era la tercera vez que algo lo arrastraba de regreso a ella. Primero, aquel salto extraño de 15 años al futuro, donde la había visto ya convertida en una iscambra. Después, la pesadilla provocada por ese demonio, una visión distorsionada donde Evelyn le gritaba cosas que jamás diría. Y ahora esto, regresar a esta ciudad muerta. Al principio no entendía por qué le ocurrían estas cosas. ¿Casualidad? ¿Castigo? ¿Destino? Pero al quedarse de pie en medio de las ruinas, comprendió lentamente una verdad más sencilla, más dolorosa. No era el mundo el que lo arrastraba a su recuerdo, era él mismo. No sabía que dolía tanto, murmuró, casi sin aliento. El silencio le respondió. Se llevó una mano al pecho, no para calmar un latido, sino para tocar la ausencia. No entendía por qué algo le estaba haciendo recordar a Evelyn, ni por qué su sombra seguía apareciendo en los momentos más inesperados. Solo sabía que había algo dentro de él que aún no había cerrado. Y por primera vez en mucho tiempo, no intentó luchar contra ese dolor. Simplemente se quedó ahí, en ese rincón vacío, recordándola. El silencio de la ciudad lo envolvía como una manta fría. Las ruinas, inmóviles, parecían observarlo con la misma tristeza que él sentía por dentro. Iki permanecía de pie, con la mirada clavada en aquel rincón vacío donde Evelyn ya no estaba. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que se detuvo allí, minutos, horas, tal vez más. El mundo, en ese momento, era solo un eco lejano, incapaz de alcanzarlo. ¿Por qué te recuerdo tanto?, pensó, apretando los puños. Era extraño. Evelyn no había sido una presencia constante. No estaban juntos desde siempre, no compartían una historia de esas que llenan los libros de romance y tragedia. Pero algo había en ella, algo que había dejado huella. Y ahora, ahí, solo, no pudo evitar preguntárselo en voz baja. ¿Era solo una amiga? La pregunta le dolió. ¿Por qué era algo que debía preguntarse y ser honesto consigo mismo? Si el vacío que sentía era tan profundo, tal vez la respuesta era otra. Tal vez Evelyn había significado más de lo que él se había permitido admitir. Durante mucho tiempo la había visto como una compañera, alguien que simplemente había estado allí en momentos importantes. Pero ahora que no estaba, ahora que su figura se desvanecía en el humo de los recuerdos, entendía que había una parte de sí mismo que se había quedado con ella. Una parte que nunca recuperó. No solo era el dolor de perder a alguien. Era la culpa de no haber sabido lo que sentía cuando aún tenía tiempo. No supe que me importabas tanto, confesó, en voz apenas audible. Las palabras flotaron en el aire, sin destinatario, y sin embargo necesarias. Porque tal vez no se trataba de buscar respuestas en el pasado o en lo que podría haber sido. Tal vez se trataba de aceptar que, aunque nunca lo dijo, aunque nunca lo supo a tiempo, si sentía algo más por ella. Si habían sentimientos más fuertes por ella dentro de él, en silencio. Y eran esos sentimientos no pronunciados los que ahora lo rompían por dentro. Luego de unos momentos, Iki decidió abandonar aquel lugar, acompañado únicamente por el silencio y la tristeza. Aunque una parte de él se resistía, debía aceptar que Evelyn se había ido, y que esos sentimientos recién descubiertos no eran más que cenizas arrastradas por el viento, sin rumbo ni propósito. No era fácil, pero sabía que debía hacerlo. Quizás había regresado a esa ciudad en ruinas solo para entender esa verdad, para enfrentarla y seguir adelante. Así lo hizo. Cerró los ojos y dejó que esos sentimientos quedaran atrás,
perdidos entre el polvo y el óxido de las estructuras vencidas por el paso del tiempo. Es mejor así, murmuró para sí mismo, en voz baja. Y así, entre las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad llena de vida, Iki se despidió de Evelyn y de lo que sentía por ella. No quería hacerlo, pero comprendía que aferrarse a ella solo le causaría confusión y dolor. Además, él sabía que le esperaban pruebas muy duras, y le prometió tanto a Furina como a Nora que las protegería y ayudaría. Por eso debe mantener la mente clara si quiere lograrlo. Por más doloroso que fuera, debía aceptar de que Evelyn ahora le pertenece a Shadow Garden y dejar ese asunto por terminado. De pronto sintió una presencia que estaba cerca, y al voltear para averiguar de qué se trataba, la vio. Una figura solitaria, en medio de una calle agrietada, como si hubiera surgido de la misma niebla que se arrastraba entre los restos de la ciudad. Era una mujer de cabello blanco como la nieve y ojos dorados, que parecían haber sido hechos con el más hermoso oro. No parecía perdida, ni asustada, solo presente. Iki se acercó con cautela. El viento cambió, como si su llegada hubiera alterado algo esencial. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme, pero no hostil. ¿Qué haces aquí? La mujer no respondió, lo observaba, con atención, con una quietud que era casi sobrehumana, como si estuviera esperando algo. ¿Por qué no hablas?, insistió Iki, sintiendo que el silencio se volvía más pesado. ¿Quién eres? Pasó un instante, largo, denso. Todo ha cambiado, dijo finalmente la mujer, su voz suave pero cargada de una extraña certeza. Mantente alerta, porque todo lo que creías que era tu futuro, ya no lo es. Eventos que jamás debieron pasar han sucedido y eventos que debían pasar han sido borrados. El viento continuo del tiempo ha cambiado de dirección. Iki sintió un escalofrío. No entendía por qué, pero un sentimiento de miedo le recorría el cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Qué ha cambiado? La mujer clavó su mirada en él por un instante más. Lo sabrás pronto, dijo esa misteriosa mujer. En ese momento, un viento fuerte se levantó de repente, azotando los escombros, levantando polvo y trozos de papel por el aire. Iki se aferraba con lo que pudiera sujetarse con todas sus fuerzas, y en medio de esos fuertes vientos, esa mujer le dijo estas palabras, que hasta el sonido del viento se enmudeció ante su presencia. Te espera un largo viaje. Un viaje donde en cada acción que tomes decidirá cuál será el futuro que te espera. Luego todo fue absoluto silencio, y finalmente Iki pudo despertar. La luz del amanecer se colaba con timidez sobre el cristal de la ventana. Iki abrió los ojos lentamente, sintiendo como la calidez del sol apenas alcanzaba a disipar el leve escalofrío que le recorría la espalda. Se quedó unos segundos mirando hacia esa ventana iluminada por la luz de la mañana, inmóvil, como si su cuerpo aún no estuviera del todo listo para abandonar el mundo del que acababa de despertar. El sueño que tuvo era difuso, pero extrañamente vívido. Esa ciudad muerta, un cielo cubierto por el polvo del olvido, esas sensaciones en el pecho que sintió en ese lugar, y una extraña mujer que le había dado una advertencia de que todo había cambiado. ¿Fue solo un sueño, o había algo más? Una sensación persistente, como si algo hubiera cruzado la línea entre lo irreal y lo tangible, aún latía en su pecho. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos, y en ese momento la puerta de su habitación se entreabrió con un suave chirrido. Buenos días, Iki, dijo Nora, asomando la cabeza con una sonrisa tranquila. ¿Dormiste bien? Pareces como si hubieras tenido una mala noche. Iki tardó un momento en responder, aún procesando la pregunta. No estoy seguro. Tuve un sueño extraño, murmuró, bajando la mirada por un instante. Fue muy real, no sabría explicarlo. Nora le sorprende la respuesta de Iki, e inmediatamente le responde con una voz suave y agradable. Curioso, a mí también me pasó algo parecido. Un sueño aterrador y horrible, pero gracias a Furina, logré calmarme y seguir durmiendo, comentó con suavidad, como si aún sintiera el eco de la noche en su piel. Parece que la noche no fue muy amable con nosotros dos. De repente Nora nota que Iki mostraba un rostro cubierto por tristeza, y, entonces, en un susurro apenas audible, se le escaparon estas palabras. Es triste despedirse de alguien que por tanto tiempo fue parte de tu vida, refiriéndose a Evelyn. A pesar de que el sonido de sus palabras era débil, Nora pudo escucharlas, sintiendo melancolía en su voz. Entonces, con una voz suave y una mirada que reflejaba la luz de la mañana, dijo estas palabras. Yo no me voy a ir, no me iré a ninguna parte. Sus ojos se encontraron, y aunque él no dijo nada,
su respiración se volvió un poco más ligera y sus hombros tensos comenzaron a relajarse. Nora seguía observándolo fijamente, siempre con una sonrisa cálida y amable. Añadió lo siguiente: si tú quieres, me quedaré a tu lado. Iki no respondió con palabras, pero en su rostro apareció una expresión distinta, apenas perceptible, pero clara: alivio. Como si con su presencia, Nora hubiera logrado disipar parte de la niebla que lo envolvía. ¿Quieres que desayunemos juntos, Iki?, preguntaba Nora. Iki la miró por unos segundos, sintiendo como su confusión inicial se desvanecía poco a poco bajo la luz de su presencia. Asintió con una pequeña sonrisa. Sí, me encantaría. Su rostro mostraba que al estar con ella hacía que toda esa tristeza que le pesaba se desapareciera, como si una agradable brisa le acariciara el rostro. Y con eso, el peso del sueño comenzó a desvanecerse, como una niebla que retrocede ante la promesa de un nuevo día, junto a alguien que hacía que su corazón, que estaba inquieto, estuviera en absoluta paz. Después de compartir un desayuno tranquilo, Iki miró a Nora con curiosidad. ¿Y Estela y Furine?, preguntó. Salieron temprano a pasear, respondió Nora, con una sonrisa leve. Estaban llenas de energía. Me pidieron que fuera con ellas, pero todavía me siento algo cansada, y no quería dejarte solo en casa. Iki se sintió intrigado y preguntó si eso significaba que estaban solos. Sí, respondió ella. Solo tú y yo. El silencio cayó entre los dos, suave pero pesado, como una niebla que nadie se atrevía a disipar. No dijeron nada más, pero había algo diferente en el aire. Una extraña sensación se deslizaba entre ellos, inexplicable, sutil, y sin un origen claro. Ninguno entendía por qué, pero ambos lo sentían. Entonces, dijo Iki, tratando de romper ese silencio que había entre ellos, ¿quieres bañarte tú primero? Yo esperaré aquí. Nora alzó la vista, un leve rubor ya formándose en sus mejillas. No, tú puedes ir primero, respondió, aunque su rostro daba a entender que deseaba decir algo más, cosa que Iki notó enseguida. ¿Segura? No tengo prisa. Tampoco yo, dijo, con un leve murmullo. Luego hizo una pausa breve, bajó la mirada por un segundo, como si algo la inquietara o la hiciera dudar. Entonces, levantó los ojos de nuevo, decidida. Iki, ¿te molestaría si nos bañamos juntos? El silencio que se formó entre ambos fue instantáneo. Iki parpadeó, claramente tomado por sorpresa. Su primer impulso fue desviar la mirada, como si necesitara procesarlo con más calma. Las palabras de Nora no eran una broma, estaban cargadas de algo más, de necesidad, de confianza y también de vulnerabilidad. Nora bajó ligeramente la cabeza, su voz tembló apenas. Perdón si fue una tontería. Es solo que, después de ese sueño horrible, me sentí más sola de lo que pensaba. Y no sé, estar cerca tuyo me hace sentir más tranquila. Iki la observó en silencio. Su mente, sin querer, se llenó de ecos del sueño que también él había tenido. Esa sensación de pérdida. Pero ahora, al ver a Nora frente a él, no era solo un reflejo de alguien del pasado. Era ella misma. Su luz era distinta, menos distante, más honesta, vulnerable, humana. Y sí, era hermosa, muy hermosa. Tomó aire lentamente, acercándose un poco. ¿Realmente quieres que eso pase?, preguntó él, mirándola directamente. Nora asintió, con una leve sonrisa, nerviosa pero sincera. Sí, sí quiero. Iki dudó por un instante más. El antiguo él probablemente habría declinado, respetuoso, manteniéndose firme en su distancia emocional. Pero no ahora, no después de lo que ambos habían experimentado. Sabía que no era del todo correcto, pero tampoco sentía el deseo de negarlo. El cielo se abría en matices dorados y plateados, como si la luz misma hubiera sido tejida por hilos de eternidad. Allí, en un valle suspendido en el tiempo, aquella mujer misteriosa contemplaba el horizonte. Su presencia no proyectaba sombra, pero el aire a su alrededor parecía girar, como si incluso el viento se inclinara para escucharla. Ella cerró los ojos. En sus manos sostenía una fotografía. 4 figuras aparecían en ella, todos sonriendo alegremente. Pero algo estaba mal. Una de las chicas, la que alguna vez estaba destinada a ser una gran heroína, comenzaba a desvanecerse, como si esa fotografía no pudiera retenerla más. La mujer, con una voz suave pero que emanaba cierta melancolía, dijo estas palabras: así que ya te has desconectado del todo. Significa que justo ahora has perdido tu humanidad. La luz de tu alma se ha apagado, y tu lugar ha quedado vacío. Un silencio pesado cayó. Entonces, la imagen comenzó a cambiar.
Lentamente, en el mismo lugar donde estaba la figura que se desvanecía, una nueva presencia empezó a formarse, una chica distinta, con una calidez y una luz más brillante. Pero parece que tu lugar, dijo la mujer nuevamente, ahora con un matiz diferente, se niega a estar vacío. Veremos si tú puedes florecer, donde el anterior no pudo. Ambas son como dos hojas llevadas por el viento, cada una a su propio destino, una a un lugar de oscuridad, a lo que ahora era su lugar perpetuo, y la otra, donde antes estuvo en el frío del desprecio, y ahora sentía la calidez de amor y el deseo por experimentar la vida. Pero también mencionó el nombre del hombre que conoció en esa ciudad muerta. Iki, tendrás que protegerla, dijo la mujer. Seres con el corazón totalmente oscurecido están buscándola, no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Ella es una de las dos personas importantes para que tu viaje vaya por buen camino. Protege a tu dama del amanecer. El viento sopló con fuerza, y el destino, una vez más, se puso en movimiento.